Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia y el mundo, creo yo. Me encantaría estar con usted reflexionando sobre el punto y el tema de hoy. Este se refiere a lo siguiente. He tenido la percepción, la sensación que desde hace bastantes años, digamos décadas, y si no de pronto un par de siglos, que Occidente, que es el que conocemos mejor usted y yo, ha cambiado, ha modificado su pensamiento religioso que estaba concentrado precisamente en una religión como el cristianismo, después hacia el siglo XVI con el protestantismo, con Lutero, Calvino, etc. Hubo guerras por esa pelea entre quién interpretaba mejor la Biblia, quién sabía ver mejor a Dios. Ese pensamiento religioso, digo, es el que se fue dirigiendo ya no a una religión, es decir, para que haya unas prácticas religiosas, tiene que haber un pensamiento religioso. Le llamamos religioso por todo el componente que tiene una religión. Pero ese pensamiento religioso puede dirigirse a otros frentes de la sociedad. Y me refiero específicamente a que en las últimas décadas, por lo menos lo que yo he vivido, ese pensamiento religioso se ha dirigido ya no primordialmente a una religión, sino a la economía. Fíjese usted, una religión, cuando hay un dominio de un pensamiento religioso asociado a una religión, hay un Dios, unos textos sagrados que se leen cotidianamente, se interpretan, hay unas autoridades, en el caso del cristianismo, unos sacerdotes, obispos, hay una máxima autoridad que es el Papa, hay unas normas de comportamiento, hay unos objetivos asociados a una salvación del alma. Unas ceremonias, también las hay, asociadas a la religión. Cuando domina la religión y captura o cautiva mejor el pensamiento religioso, las sociedades viven en función de la religión correspondiente. Pero si usted evalúa cotidianamente, por ejemplo, las noticias, las grandes preocupaciones de los líderes nacionales, las noticias más importantes incluso, las que más se destacan, las que los candidatos a las diferentes presidencias destacan mucho, no tienen nada que ver con una salvación del ser humano o del alma, como sí lo era en el pasado. Hoy es la economía, esa actividad como sin rostro. Fíjese usted, si yo le pregunto a usted, ¿dónde está la economía? Es parecido a dónde está Dios. Hay que tener una fe en que las actividades que se proclaman favorecen esa economía. Y entendemos por lo que nos dicen sus autoridades,
Ya no son obispos, son banqueros, son políticos, son los directivos de los bancos centrales. En el caso de Colombia, pues es el Banco de la República. Ellos, cuando hablan, equivale a cuando hablaban los sacerdotes en las iglesias en el pasado. Todos le ponemos mucha atención porque de lo que ellos digan depende nuestro inmediato futuro. Luego ellos son las autoridades. Hay unos textos de economía que destacan muchísimo la libertad asociada al libre mercado, al libre comercio. Hay unas ceremonias, las interpreto yo y las veo en la devoción. Antes la devoción era ingresar a las iglesias, ahora es una devoción ingresar a los centros comerciales, a las páginas de internet de las empresas que venden productos. Esa devoción por los descuentos, por ejemplo. Esas son las ceremonias. Hay unas normas, unos impuestos, unas normas de exportaciones, de importaciones. Hay una promesa. Difícil todavía pensar que la economía nos prometa una salvación del alma, pero entre su promesa de la salvación del presente, del consumo, de lo asociado a estar con suficientes recursos y consumiendo, la satisfacción del presente oscurece un poco la necesidad de la salvación del alma. Parecería que si somos unos grandes y buenos consumidores en la tierra, en nuestro presente, con nuestra vida actual, parecería que hay una especie de buen comportamiento, muy asociado a satisfacción. Sin duda, las personas antes iban a las iglesias, rezaban el rosario, sabían de memoria una cantidad de oraciones y eso las hacía sentir bien en el presente, pensando en la salvación del alma. Ese es el tema de esta reflexión que, como le digo, me encantaría estar con usted para poder intercambiar qué tan útil, qué tan apropiada puede ser una reflexión como estas, no tanto para juzgar la economía, no tanto para criticar si ese ser sin rostro que llamamos economía tiene la dimensión que debe tener. Porque fíjese usted que las economías crecen y seguramente a usted le ha dado alguna vez sorpresa de creer que cuando un país crece al 2%, 3%, 4% hay cierta felicidad y en el mundo de los números uno asume que crecer es 10%, 20%. Bueno, China lo experimentó en los años 90 y comienzos de este siglo, pero uno diría, pero ¿cómo así que la economía crece? ¿Dónde se ve? ¿No? ¿Dónde veo? ¿Dónde puedo ver que la economía crece? En el caso de nuestro país, hace poco el presidente de la Cámara de la Infraestructura daba un dato importantísimo de 3.000 kilómetros de carreteras construidos desde 1990 hasta el 2023 y me puse a hacer las cuentas y eso da 2 kilómetros por semana. Imagínense, de razón que en este país los campesinos producen, que podrían ser protagonistas de la economía, pero no tienen vías por donde sacar sus productos. Entonces, la economía, ese como fantasma que tenemos que estar alimentando y alimentando y alimentando con el consumo, así por dentro estemos estresados, enfermos, los ambientes de trabajo estén creando tanto estrés. No importa, lo valioso es la economía, los sacrificios que hay que hacer. Fíjese usted, las religiones del pasado hacían sacrificios los sacerdotes, incluso vidas humanas,
Hoy las empresas, si las personas se enferman trabajando, si trabajan 10, 15, hasta 20 horas diarias, lo importante es que están contribuyendo a una empresa que está contribuyendo a la economía. No importa la salud de la persona, son parte de los sacrificios que debe hacer el ser humano para ese Dios llamado hoy economía. Insisto en el deseo de poder intercambiar estas ideas con usted personalmente, porque, como le digo, más que si es o no una comparación válida, lo cierto es que cuando yo escucho tanto fervor por la economía, aún al precio de la pérdida de la salud y de la vida de los trabajadores, pienso que entonces, ¿dónde está el ser humano? Yo no consideraría exagerado que una empresa dijera, vamos a hacer un alto, vamos a evaluar cómo está la salud de cada uno de los trabajadores, de los ejecutivos. Queremos evaluar su bienestar físico, comunitario, social, financiero, por supuesto. ¿Cómo está su bienestar asociado al trabajo, a lo que hace? Si esa persona siente que está desarrollándose como ser humano, hagamos un alto, hagamos esa evaluación y una vez hecha, y cuando verifiquemos y corrijamos lo que hay que corregir en la salud, el bienestar de los trabajadores, volvemos a encender las máquinas, volvemos a encender la línea de producción, volvemos a encender toda esa cadena de consumo de materias primas, de productos intermedios para producir algo para consumirse. No pueden presentarse productos para consumo en el mercado cuando esos mismos productos en su elaboración están consumiendo el bienestar y la salud de los trabajadores. Esa es el ingrediente que extraño en tantos sabios que hablan de economía, en tantas personas educadas. Fíjese alrededor nuestro, en Colombia, los que hablan de la economía, yo diría que son personas que han dedicado su vida a estudiar y saben. Pero ¿por qué les parece que el ser humano que trabaja para favorecer la economía no importa su bienestar? Si se sacrifica 1, 10 vidas por empresa, 100 vidas, etcétera, si mueren las personas por estrés, lo hicieron en favor de la economía. Como esos sacrificios humanos que se hacían en el pasado en las religiones politeístas. Esa es la reflexión del día de hoy, en la que extraño cuando veo ese reemplazo de una religión por la economía, un Dios por esa economía que hay que alimentar. Extraño la presencia del ser humano ahí, porque lo dan por descontado. Piensan que si la economía mejora, automáticamente mejoran los seres humanos. Y creo que ese sería el tema de otra reflexión sobre ese mito ya desbaratado en cientos de países. Cuando crecen las economías, no se favorecen todas las personas. Eso ya tenemos suficientes pruebas. Muchas gracias y hasta la próxima.